Voy a empezar por la idea del reportaje que partió de datos estadísticos también. Y el principal era que la policía de Río era la policía que más mata y más muere en Brasil y quizás en el mundo, porque tenía muchas peculiaridades de Río de Janeiro, un lugar muy violento, entonces había muchos confrontos con criminales y obviamente no solo por eso, pero ese era uno de los motivos. La policía de Río tenía una reputación de mucha violencia, desrespeto a derechos humanos y corrupción. Y este trabajo fue hecho en 2008 y el escenario ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero este era el escenario en 2007. La policía había matado 1.330 personas en el año 2007, lo que sea más o menos 3 personas y media por día. En el estado de Río solamente, que tiene como 15 millones de personas, en supuestos tiroteos, ¿no? Y había un policía muerto para cada 41 personas muertas por la policía en supuestos confrontos. Evidentemente había una gran disparidad, muy incoherente, ¿no? Para que tengan un ejemplo, la policía de San Pablo, por ejemplo, ha matado 401 personas, lo que es mucho, pero es un tercio de lo que había matado la policía de Río. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2006, 375 personas habían sido muertas por la policía, por todas las policías de todos los Estados Unidos. Y entonces lo que pasaba era que la policía ya no detenía en las favelas, sino que mataba. Entonces había un ciclo de violencia estimulada por la policía, porque cuando los criminales encontraban a un policía en la calle, lo mataban también. Entonces hubo 151 policías muertos en un año, lo que es un número enorme también, ¿no? Y entonces lo que yo me daba cuenta era que los policías eran al mismo tiempo verdugos y víctimas de esta violencia. Y fue el año también que fue lanzada la película Tropa de Élite. Para que tengan una idea, un contexto, Río tenía como 1.000 favelas, muchas en cerros, lugares muy difíciles de penetrar, casi todas dominadas por narcos, y que son bandas de pequeños ejércitos de jóvenes muy armados, con fusiles de guerra, granadas de asalto, todo eso, que reaccionan muy violentamente a la presencia policial. Y la policía, por otro lado, está muy presente con la represión violenta y que atinge también la población de la favela y, por supuesto, es vista como una enemiga también. Las favelas en esta época eran como áreas de exclusión constitucional. Ahí no entraba el Estado de una manera completa, ¿no? Los narcos tenían el dominio territorial, explotaban servicios y utilizaban la barbarie como método, ejecutaban personas, torturaban, había lo que se llamaba de horno microolas, que era donde quemaban a sus enemigos. Era muy bárbaro, ¿no? Y tenían el poder de vida o muerte sobre todos, eran al mismo tiempo jueces y asistentes sociales, entonces pagaban pequeñas cosas y pequeñas ayudas, y también salían de ahí para hacer robos en las calles y volvían para su refugio, ¿no? Eso es una favela de Río de Janeiro, por ejemplo, ese es su arsenal. Bueno, entonces es un contexto bastante complicado y complejo, ¿no? Los resultados eran una estigmatización de la población de las favelas, un impacto psicológico en toda la población, los niños, por los tiroteos constantes, cuando la policía hacía operativos frecuentes, había un sentimiento de pánico, no solo en las favelas, que quedan muy mezcladas con la ciudad de Río por la geografía, sino que en toda la sociedad. Y eso tuvo impactos enormes económicos y sociales para Río de Janeiro, que perdió un montón de empresas y económicamente fue un desastre en los últimos 25 o 30 años. Para los periodistas también un gran problema, porque teníamos restricciones de movimentación, no entrábamos en las favelas porque era muy peligroso, entrábamos y había un tipo ¿qué vas a hacer aquí? Entonces había una restricción muy grande y así nos quedamos cada vez más dependientes de las fuentes de información policiales y con pocas fuentes locales de las favelas, y así ya no contábamos las historias de las favelas, sino que las historias de violencia, ¿no? Y así también una naturalización de la violencia para los reporteros. Entonces, como pasa con el terrorismo,
en Bagdad, cuando se explota una bomba y se matan 30 personas, pero pasa en Bagdad, bueno, eso ya no es tanto una noticia, ¿no? Entonces si mataban 2 o 3, no era tanto una noticia más. Y al mismo tiempo había una incorporación del discurso de la ideología policial que afectaba también a muchos diarios. Y, y bueno, y hubo casos también muy graves de violencias contra periodistas en favelas. Un caso muy famoso fue lo de Tim López, que era un periodista, un productor de Rede Globo, que es la más grande cadena de televisión de Brasil, que ha sido ejecutado cuando estaba haciendo un reportaje en una favela, un reportaje investigativo. Entonces ahí los reporteros se dieron cuenta de que ya no estábamos en el mismo escenario del pasado, cuando podíamos entrar y salir de las favelas, y entonces empezamos a poner en marcha algunas reglas de seguridad, como el uso de chalecos prueba balas, autos blindados, y etcétera. Pero en 2008 hubo un otro hecho muy, muy grave que fue contra periodistas del diario Día de Río de Janeiro, que fueran torturados en una favela que era dominada por los paras, que son el otro grupo que domina una otra banda de favelas. En ese contexto, las políticas de Estado eran muy poco claras, la violencia era casi estimulada por el gobierno, que admitía una política de confronto, y lo que suena muchas veces para un policial mal preparado como una autorización para matar, ¿no? Y entonces la policía era violenta, ineficiente y mal preparada.